Buenos días, compañeros. Estamos al día 1 de febrero, lunes 1, y vamos a hacer no vamos a hacer un resumen, sino de lo que podemos esperar actualmente con los instrumentos que vemos todas las semanas. Empezamos como siempre con el euro. ¿Y dónde estamos con el euro? El euro, en principio, tenemos ahí un impulso FIBO corto que en su principio superó y cerró por encima de este muy pequeño. Lo que nos hubiera gustado es que lo cerrara por encima de este impulso corto mayor, lo cual tampoco no hubo dos cierres por encima de su correctivo 62, porque cerró esta vez, pero la siguiente vela pues se fue para abajo con mucho volumen corto, como lo podemos ver aquí. Entonces eso no está en algún momento tenemos que salir de este lateral. De momento podemos ver que este último impulso podemos quizás marcarlo para que veamos que exactamente de ese último impulso largo pequeño cerró una vez por debajo de su correctivo 62, y ahora mismo el volumen largo, que es lo que tenemos aquí, con una vela alcista pequeñita, como estamos muy temprano por la mañana, todavía el mercado no abrió, entonces tampoco podemos ver hacia dónde puede ir, porque el volumen corto de esta vela impresionante corta todavía está ahí, está decayendo, por lo tanto el volumen largo no entró, está completamente decaído desde este último impulso alcista que vemos aquí, que fue proporcionado poco a poco, pero finalmente el volumen corto rompió todas las expectativas que había con relación al tramo ese alcista. Así que actualmente pues tenemos que esperar que los creadores de mercado, los que impulsan el euro hacia un lado o hacia el otro, se pongan de acuerdo y tiran hacia un lado, porque mientras que no se sale de este tramo de aquí, no sé si lo podríamos poner de esta manera. No, esto no era. A ver, este teclado. Bueno. Mientras que no salgamos de esta zona de aquí, de este último impulso, que es el impulso alcista correctivo 62, que no hemos roto de ninguna manera, o sea, mientras que no rompemos esta zona baja y mientras que no rompemos esta zona alta, yo diría incluso ese 62, que sería el correctivo 62 del último tramo bajo, o sea, mientras que no rompemos ese 62 realmente y este 62 de aquí, no hay trade realmente interesante. Es decir, haciendo scalping con una estrategia de scalping muy definida, se puede pillar pips, sí, pero para hacer trades proyectados o con un objetivo de cierta envergadura, basándonos solamente con soportes y resistencias de FIBO, ahora mismo no lo veo yo muy claro. De hecho, desde que el último impulso largo, que fue las velas grandes siempre ha sido para corregir lo que estaba haciendo el tramo. Si el tramo ha sido bajista, velorio grande para corregir toda la caída. Está subiendo, velorio grande para corregir toda la subida. Así que es verdad que en ciertos momentos hubo picos de volúmenes interesantes. Aquí lo hubo, aquí un pequeñito, aquí el volumen corto, ligeramente sobre el último volumen corto, más volumen corto, es decir, es posible que en algún momento eso es para quedar un poco dormido el mercado, eso lo vemos muchas veces en muchos instrumentos, y de repente lo que hacen, una vela de 500 pips como ha sido esta, y revienta a cualquier estrategia que hacemos a corto plazo, ¿vale? O sea que bueno, cuestión de gustos. Yo esperaría estas zonas realmente para hacer operaciones con el euro.
El DAX ahora mismo, pues hemos visto que de su último impulso corto, que aquí tenemos tres, uno de grado mayor, uno de grado menor y otro del mismo grado, de grado menor. ¿Dónde fue a parar? En su correctivo 62. Y aquí estamos parados, no hay forma de que salga. Pero, ¿qué podríamos ver? O, ¿qué es lo único interesante que podemos apreciar que ha sucedido la última semana? Primero, el viernes, es el volumen largo, que lo tenemos aquí, superó primero el corto que había y el último largo que había. Recordáis que os comenté que este volumen largo no era correspondido por ese velorio. Era mucha vela, mucho volumen realmente por los contratos que había entrado aquí, ¿vale? Es cierto que fue acompañado del volumen corto completamente decaído, por lo tanto prácticamente lo que había ahí era volumen largo, volumen corto muy poquito. Entonces, por esto esta vela que se fue tan larga, ¿vale? Entonces, ahora mismo tenemos volumen largo que interesa, porque además está por encima del último volumen corto que se ha hecho, por tanto interesante. Y entonces quizás, aparte que aquí no tenemos divergencia, fijaros, este es la última vela larga y aún por encima el máximo anterior ha sido puesta vela, pero da igual, podemos poner la vela anterior, que fijaros, esta punta está muy por encima del último máximo, por lo tanto no hay divergencia, perfectamente puede ir a romper el último máximo y si lo rompiera podríamos ver un pequeño tramo más largo. El único problema que le veo aquí, vamos a mirarlo de todas formas, efectivamente tenemos aquí su correctivo 38 de toda la bajada, porque si se unificara es lo que pasaría, que el objetivo sería aquí, por lo tanto tendríamos habría una barrera de todas formas aquí, en este punto de aquí, porque sería el correctivo 38 de toda la bajada. Si la vela de hoy cierra también por encima de esto, habría que unificarlo y tendríamos esto. A ver, si entra volumen largo, rompería este, porque ya está por encima, rompería este y nos iría hasta aquí, hasta los 1081, que sería un objetivo a contemplar y que coincidiría con esa media, que es una media de bastante resistencia, como lo hemos podido ver aquí en este punto, ¿vale? Eso sería interesante, pero obviamente esto puede ser un engaño completamente, porque hemos visto esta vela muy grande, con mucha fuerza, y después tuvimos dos completamente contrarios. Así que a ver qué es lo que podemos esperar. Del último impulso alcista, de momento podríamos bajar perfectamente hasta los 9500 y seguir volviendo hacia arriba. O sea que veremos hoy por dónde van los tiros. De momento el volumen largo está. Y eso es un indicador muy claro de que posiblemente podamos ver que vaya hasta su correctivo 50 y pararse en esta zona junto con la media. Eso es lo que podemos esperar esta semana. Con relación al oro, ese tramo ya está 1, 2. Si esta vela de hoy cierra por debajo de este máximo, de los 9125, si cierra por debajo de esto, ese tramo se ha acabado, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos esperar? Pues que si rompiera finalmente este último máximo después y llegar hasta su correctivo 62, tenemos un tramo que proyectar que tendría que ir hasta aquí, los 1145 aproximadamente, como mínimo, para que no invalidara dos cierres por encima de su proyectivo 62, para que no se invalidara el proyectivo. De lo contrario, es por eso que os lo comento, ahora mismo, si esta vela cierra por debajo, recordemos, si cierra por debajo de esto, hoy, que puede romperlo perfectamente, y adiós, muy buenas. Si
cierra por debajo de esto y mañana cerrara por encima, con 2 velas por encima, buscando quizás su correctivo 62, y no fuera más allá, tendríamos que unificar todo ese tramo. Es decir, si unificamos todo ese tramo, imaginemos que vaya hasta, el mejor de los casos, hasta aquí aproximadamente, tendríamos que esperar una corrección hasta este nivel. Eso de lo más seguro. Si en el caso no sigue más hacia adelante, pues no tenemos que esperar nada, obviamente. Pero de lo contrario, es lo que podremos esperar. Y con relación al oro, lo que nos ayuda es que el volumen largo está muy por debajo del volumen corto, ¿vale? Entonces eso no va a ayudar nada. Veremos por dónde sale el volumen. Ahora mismo es que son horarios donde no hay movimiento en el mercado, por lo tanto, son cosas que hay que contemplar, pero bueno, no sabemos realmente por dónde van. Es muy fácil hacer análisis técnico cuando ya el mercado, cuando ha terminado, por ejemplo, al final del día, antes de que abren la mayoría de los mercados, no es tan sencillo de hacer una proyección de lo que podríamos esperar de los mercados. Pero bueno, con relación al crudo, el crudo se paró perfectamente en su correctivo 62, una vela aquí que mostraba claramente que podía ser interesante más largos, pero al final no ha sido así. Lo para muy bien el precio y a ver hacia dónde vamos. Lo cierto es que ese tramo realmente ya habría que proyectarlo y ya tiene 2 cierres por encima, por lo tanto ese tramo, esos 2 tramos cortos ya podrían considerarse como válidos. Entonces, aunque ahora mismo se fuera para abajo, no pasaba aproximadamente nada. Y si hubiera otro tramo que superara el último máximo, pues lo que deberíamos esperar es lo siguiente. Aquí tendríamos ese tramo de aquí, y lo que deberíamos esperar, para lo que podáis ver, es que ahora mismo, si eso sería el mínimo del último proyectado, si rompiera esta zona, lo que deberíamos esperar es que hiciera como mínimo esto. O sea, eso sería un tramo perfectamente aceptable, pero con tal de que haya 2 cierres por encima de ese proyectivo 62, también valdría, ¿vale? Si rompe este máximo aquí con una vela y después vuelve a cerrarse, entonces tendremos que verificar todo el tramo y veríamos qué es lo que podremos marcar como objetivos de soporte o proyectar un nuevo tramo alcista, ¿de acuerdo? Pero de momento, mientras que no cierra 2 cierres por encima de este nivel de aquí, tampoco no hay que unificar nada de aquí. Si unificáramos todo esto, sí que habría que pensar buscar su correctivo 38, sí o sí. De momento, pues, es lo que hay. El volumen está completamente decaído por ambos lados, pero si tienen que hacer alguna cosa, tienen que entrar el volumen. Entonces ya, de hecho, ahora mismo, en time frame muy pequeñito, el volumen corto está entrando. ¿Veis? Esto es volumen corto. Claramente levantado. Por ejemplo, este es volumen mixto, es el DAX, pero bueno, ese es el cierre del viernes, por lo tanto nada. Y eso está actualmente. El volumen corto, ¿veis? Está ahí, haciendo efecto. Y el volumen largo, nada. O sea, aunque está levantándose poco a poco, pero mirad, como si levanta, se baja, o sea, va entrando el volumen a ratos, pero el volumen corto, es que está entrando el volumen constantemente corto, ¿de acuerdo? A ver lo que nos espera esta semana. Esas son expectativas basándonos exclusivamente con soporte y resistencia de FIBO, así que a ver si los impulsos, las estructuras se cumplan y podemos ver trades que se acerque o que cumplan el análisis técnico como conocemos, ¿de acuerdo? Pues hasta otro vídeo de esta semana que seguramente haré con una plataforma MetaQuotes que es muy conocido entre nosotros. Muchas gracias.